buenas tardes, jóvenes alumnos del Colegio San José de Cúcuta. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Les saluda muy cordialmente su profesor Ramón Mendoza, y aquí les traigo a mis alumnos del grado 11 la guía número 42 con el tema del formulario de los espejos esféricos, es decir, de los espejos cóncavos y convexos. Aquí está en primer plano, en la parte superior, la gráfica de dibujo lineal de un espejo cóncavo. Al lado derecho nosotros todo ese campo es positivo, al lado izquierdo es negativo, o sea, virtual. Aquí en la parte inferior tomo el concepto de un espejo convexo. Observe el campo positivo y el campo negativo. Y aquí a la derecha está también todo lo concerniente al formulario de los espejos cóncavos y convexos. ¿Listo? Entonces es un tema bastante sencillo. Vamos a recordar todo lo que hemos visto. Observen. Empezamos con el espejo cóncavo. Mírelo, observe. Hacia el lado derecho nosotros todo este campo es positivo, al lado izquierdo de nosotros es negativo, por ahí no se refleja la luz. Todo esto representa el mueble, la parte opaca del espejo, aquí la parte brillante por donde se refleja la luz. Todo este campo es positivo. Si la imagen sale por este lado, observe en el lado positivo, entonces se va a decir que es una imagen real, es decir, que se recoge en la pantalla, en la lámina oscura, ya sea metálica o de cartulina negra. ¿Listo? Entonces, observe, vamos a recordar los elementos del espejo cóncavo: vértice, foco, centro, son 3 puntos vitales. La distancia del vértice al centro se llama radio. Observe, ese es el radio de la esfera a la cual pertenece el espejo. Luego sigue, todos están sobre un eje imaginario, un eje central principal imaginario. Colocamos el objeto, este es el objeto, ¿listo? Puede colocarse en el espejo cóncavo siempre, obviamente por la parte positiva para que los rayos de luz se reflejen. Si la imagen, repito, sale a este lado, a todo este lado, entonces va a ser una imagen de tipo real. ¿Listo? Entonces voy a colocar el objeto entre el foco y el centro de curvatura. Hay 5 casos. Primer caso, entre el centro de curvatura y el infinito. Segundo caso, cuando lo colocamos en el centro de curvatura. Tercer caso, como este, entre el foco y el centro, no necesariamente en la mitad. Cuarto caso, en el foco. Y quinto caso, entre el vértice y el foco. Repito, no necesariamente en la mitad. ¿Listo? Y a la altura del objeto hacemos pasar 2 rayos. El rayo número 1, mírelo, ya lo vimos en la guía anterior, se llama RP, que es rayo paralelo porque es paralelo al eje principal. ¿Listo? Y todo rayo paralelo, observe el comportamiento, se refleja pasando por el foco y ahí quedó 1'. Miren el comportamiento de 1 y 1'. 1' es el rayo reflejado de 1, o sea, el que se regresa del espejo. Y el rayo número 2, observen, pasa el tamaño del objeto, pero mire por dónde pasó por el foco, entonces lo llamaron rayo focal. De ahí el nombre, rayo focal, porque pasa por el foco, llega y se refleja entonces en sentido contrario paralelamente al eje. Y ahí está 2'. Miremos entonces el comportamiento de 1 y de 1'. Ahora miremos el comportamiento de 2 y 2'. Donde se cortó 1' con 2' se me forma la imagen. El puntico salió por debajo del eje. Observe, entonces queda invertida, queda de mayor tamaño. Observe que esta imagen es mucho más grande que el objeto, entonces es mayor, invertida y salió en el campo
positivo, por lo tanto es una imagen real que se recoge, repito, en la pantalla. Aquí tengo dos distancias, una distancia hasta la imagen la llamamos D sub I. Obsérvese que el foco es positivo, no es cóncavo, está en el campo positivo, observe el foco. La distancia salió positiva o salió en el campo positivo, entonces es una imagen real. Si hubiera salido en el campo negativo sería una imagen virtual. Todo eso nos ayuda para reconocer las características de la imagen. Observe la distancia del objeto de acá hasta acá. ¿Listo? Esa es la distancia que la tomo arriba, no es un rayo, repito. Esa siempre se coloca en el lado positivo por donde se refleja la luz, obviamente, porque el objeto tenemos que colocarlo es por donde se refleja la luz, o sea, donde entra el rayo de luz. ¿Listo? Entonces, el foco es positivo. Observe, aquí la distancia de la imagen es positiva. La distancia del objeto siempre es positiva. ¿Listo? Entonces se me formó una imagen real, porque salió en el campo positivo, mayor tamaño que el objeto, pero salió invertida por debajo del eje principal. ¿Listo? Ahora voy a explicar la gráfica perdón, del espejo convexo. Convexo es que la parte interna es la parte oscura, opaca, la parte externa es brillante, es por donde se refleja la luz. Este es el campo positivo, todo este es el campo positivo, todo, por ahí se tiene que colocar el objeto, y lo de adentro representa la parte del mueble negativa. Si sale en este lado, observe, entonces es una imagen virtual, mire bien, y observemos los elementos vértice, foco, centro, pero el foco es negativo, observe que está en el campo negativo. ¿Listo? Entonces el foco, la distancia focal de los espejos convexos se toma con signo menos, es negativo. El centro de curvatura, el radio también es negativo, el radio es la distancia del vértice al foco, y todos los puntos que están contenidos en el eje principal imaginario. ¿Listo? Colocamos el objeto obviamente en el campo positivo, obvio, listo, para que se refleje. Primer rayo siempre a la altura del objeto, el tamaño, rayo número 1, rayo paralelo, mírelo ahí, se llama así porque es paralelo al eje principal. Él llega y se refleja, mire donde quedó 1', pero 1' tomó la dirección del foco previamente, mírelo. Entonces tomó la dirección del foco y se regresó en esa dirección. Listo, se reflejó. Ahí quedó 1'. Tomo el rayo número 2. También se llama rayo focal. ¿Por qué? Porque va dirigido al foco, pero no lo dejan pasar. No lo dejan pasar. Llega hasta acá porque es un cuerpo macizo y la dirección es del foco. Por tener la dirección del foco lo pusieron rayo focal y se regresa paralelamente al eje, entonces 2'. Mire el comportamiento de 1 y 1'. Ahora miremos el comportamiento de 2 y 2'. Pero 1' y 2' no se pueden cortar, entonces tomamos los contrarios. El contrario de 1', mírenlo, el contrario, y aparece 1''. Lo mismo hago con el contrario de 2'. Mire el contrario imaginario, 2'', donde se corten 1'', 2'', la intersección, busco el punto de corte y salió acá, mírenlo, ahí está, y el punto salió por encima del eje. Entonces esa imagen es directa, o sea, hacia arriba, pero es de menor tamaño que el objeto, pero salió en el campo, observe, negativo. Por lo tanto es una imagen virtual, mírenla acá, virtual, menor y directa. Recuerde que la distancia del objeto, esta distancia que no es un rayo, repito, siempre se toma positivo, obvio, porque tiene que colocarse donde se refleja la luz. Aquí, D sub I, esta distancia imagen, esta distancia que estoy mostrando, aquí la tomé, está en el campo negativo. Si la D sub I resulta con signo menos en el problema, entonces me está diciendo que es una imagen virtual. ¿Y qué es una imagen virtual?
es aquella que se ve dentro del espejo, que se ve reflejada, ve como la de los espejos planos. Formulario básico, mírenlo, ahí está. De los espejos cóncavo y convexo, o sea, de los espejos esféricos, así se le llama. D sub O, ¿quién va a ser? D sub O va a ser distancia objeto, D sub I distancia imagen, F distancia focal, R el radio, ojo, que el radio es 2F, o sea, 2 distancia focal, TO tamaño del objeto, TI tamaño de la imagen, D sub O siempre se coloca y debe ser positivo porque es donde se refleja la luz. D sub I tiene dos opciones, sale positivo o sale negativa. Si sale positiva es una imagen real, si sale negativa es una imagen virtual. Si nos dicen que produce una imagen virtual, entonces se debe tomar el valor de D sub I como negativo. Se coloca frente a un espejo cóncavo, debo tomar el foco positivo. Se coloca frente a un espejo convexo el objeto, entonces se toma el foco negativo. Mire la flecha, ¿listo? Tamaño imagen, si también positivo o negativo. Si es positivo, la imagen es directa, o sea, está por encima del eje. Si sale negativo, entonces es una imagen invertida. ¿Listo? Mire las dos fórmulas que vamos a trabajar. Sirve para espejos cóncavos convexos y después cuando veamos lentes, obvio, la misma fórmula sirven. 1 sobre D sub I, 1 más sobre D sub O, el orden no importa porque es una suma, primero puedes ir 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I, eso se llama la suma de los inversos de la distancia objeto, distancia imagen, ¿listo? Es igual al inverso de la distancia focal, 1 sobre F, ¿listo? Y aquí está la segunda, y no hay más fórmula, menos D sub I, distancia imagen sobre D sub O, debe ser igual al tamaño de imagen sobre el tamaño del objeto. Se puede igualar en cruz, o sea, me queda menos D sub I por T sub O, debe ser igual a T sub I sobre D sub O. Reemplaza de 1 a 2 o de 2 a 1 y esos son todos los problemas elementales. Chao, bendiciones en Cristo, amén y amén.